Ah, no dije 16ª. Gracias, chavalía, pero debió haber empezado más paso. Ya, bien. Miren, yo digo clase número decimosexta. Podría cometer el error al decir 16ª. El término ava es un partitivo y decimosexta vendría a ser un múltiplo, ¿no? Bueno, entonces sería clase número decimosexta. Tema tipología textual, pero la tipología textual hay de varias formas y esta vez lo haremos por su estructura. Continuamos, chavalía. Vamos, tía. Esta clase va a estar flipante. Listo. A ver, chicos. Dame una idea sobre la actualidad de Perú. A ver, ¿alguien podría alcanzarme una idea sobre la actualidad del Perú? Muy bien, acá me están hablando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no pude ver lo que dice, pero de todas maneras, ahora sí. Bicentenario, ya, muy bien. Otro. Más actual, más actual. Proclamación, ya, ya. Otra más, otra más. Ok. ¿Cuál sería? Ya sobre la política, muy bien. Corrupción. Actual, ¿ah? Pues la corrupción es años. Corrupción es años. Elecciones, ya está, listo. Entonces, vamos a hablar. No, actual. Por ejemplo, violencia es siempre. Ya, entonces vamos a hacer esto, ¿ya? Mira, mira, va a ver, primero me voy a agenciar del material, ¿ya? Acá está, a ver, ¿dónde está? Aquí está la letrita. Ya puedo escribir, vamos a ver. Sí, ya puedo escribir. Bueno, vamos a hablar entonces, el tema va a ser, mm, o el tema va a ser sobre la política, ¿no? Uy, pero es color verde, no, no, tiene que ser un color un poquito más oscuro. Vamos a cambiarle de color, el color azulito, a ver, ojalá cambie, sí, ya cambió. Ya, entonces vamos a hablar, el tema va a ser la política. La política. Y vamos a hablar de la política actual, o sea, vamos a hablar de las elecciones. Listo. Entonces ya, mira, de la política, el tema, la idea va a ser sobre las elecciones, ¿de acuerdo? Ya, ¿qué hablamos sobre las elecciones? Hubo segunda vuelta. Ya, otro dato más. A ver, otro dato más. Otra idea más. ¿Qué más? Eh, el resultado demora demasiado. Listo. Hay acusaciones no demostradas de fraude. Listo. Listo, ¿qué dice? Ya se va. La otra. Posible guerra civil. Posible guerra civil. Miren, de la idea principal de las elecciones, todas estas ideas que hemos desarrollado después son son el desarrollo de la idea principal llamada elecciones. Mira, lo que acabamos de hacer es eso. O sea, hemos escrito un texto cuyo tema es la política, ¿ya? Y la idea principal son las elecciones. O sea, no hemos hablado de cualquier parte de la política, ¿no? No hemos hablado de los tránsfugas, de que la política se ha convertido en un narcoestado, nada de eso. ¿Eh? Estamos hablando de las elecciones exclusivamente. ¿Eh? No hemos hablado de corrupción tampoco. Tampoco de salvar a la democracia, nada. Hemos hablado específicamente de las elecciones. Hubo segunda vuelta, resultado demora demasiado y acusaciones no demostradas de fraude.
posible guerra civil. Entonces te das cuenta que todo esto son ideas que salen sobre las elecciones de hoy, de este mes, de este año. Entonces eso sería desarrollar una idea principal. O sea, la idea general sería las elecciones y las ideas secundarias serían hubo segunda vuelta, el resultado demora demasiado y acusaciones de muestra de fraude y posible guerra civil. Bueno, entonces incluso esta última no sería tanto, ¿no? Pero se dan cuenta que todas estas, lo que hemos ahorita hecho, ni te imaginas lo que hemos hecho. Hemos trabajado cómo se desarrolla una idea general. Una idea principal sería en este caso. ¿Ya? Eso sería una idea principal. Entonces vamos a avanzar. Vamos a avanzar, ¿ya? Vamos a avanzar con la siguiente tarea. Gracias a esto, cualquier persona de cualquier país se entera, con este vídeo, se entera de lo que pasa en el Perú. ¿No es cierto? Entonces, eso sería una, digamos, una forma de que la gente entienda lo que pasa en el país, ¿no? Ya, entonces, ahora sí empezamos con nuestra clase. Con ese preámbulo, vamos a entrar ahora a desarrollar sobre la clase. Primero tenemos que saber sobre qué cosa es una idea principal. ¿No es cierto? Ya, primero es qué cosa es una idea principal. Ya, dice, es la clasificación de texto. No, sobre qué cosa es la tipología textual por su estructura. Ojo, primero tenemos que ver eso. ¿Eh? ¿Qué es la tipología textual por su estructura? Cuando yo hablo de tipología textual por su estructura, que es el motivo de nuestra clase, sería que es la clasificación de textos según la ubicación de la idea principal. ¿No es cierto? Nosotros cuando hemos hecho esta simulación, hemos empezado por la idea principal o idea más general, ¿no? Eso es lo que hemos hecho, ¿eh? Ya, entonces, acuérdate, ya sabemos en qué consiste la tipología textual. En buscar textos y decir dónde se ubica la idea principal, ¿ya? Eso vendría a ser nuestro trabajo de hoy. Pero para eso sería bueno tener una previa, es decir, un aprestamiento de qué cosa es la idea principal, ¿no? Porque vamos a trabajar con eso. Entonces decimos lo siguiente. La definición de idea principal podría ser de las siguientes formas. Pues son varias, ¿no? Primero, que se denomina idea principal de un texto a la idea más importante. ¿Por qué le llamamos más importante? ¿Qué es lo que nos permite decir que es más importante? Porque sirve de base, o sea, sirve de apoyo, sirve de estructura, sirve de esqueleto al desarrollo del texto, ¿ya? Sirve de el esqueleto del desarrollo del texto. Es como si fuera el cuerpo humano. Si yo tengo mi cuerpo humano, mi idea principal o la base de mi cuerpo, para que no se caiga todo mi pellejo, disculpen la grosería, para que no se caiga todos los pellejos, es el esqueleto, digamos, la estructura ósea, ¿sí o no? ¿Ya? Eso sería el apoyo. Pero ¿qué pasaría si al cuerpo humano le saco el esqueleto? Todo se desparrama. Pues eso vendría a ser la idea principal, es la base del desarrollo del texto, sostiene al texto. ¿Qué más? La idea principal se caracteriza por ser, mira, no solamente es la más importante, sino también es la idea más general, como el caso de las elecciones que pusimos, ¿no? Era la idea más general. Pero a partir de ella, ¿qué surgieron? Las ideas secundarias, ¿no? Las ideas secundarias. Hablamos pues que había una segunda vuelta. Se reconoce a la idea principal porque responde a la pregunta, ¿qué me hablan del asunto del texto? Primero, ¿cuál era el asunto del texto? Era la política, ¿no? El tema era la política peruana, ¿no? Actual. Ese era el tema del texto, la política, y el título era la política actual, pues, ¿no? Ya, ahora, la idea principal puede ubicarse, aquí está el motivo, la idea principal puede ubicarse en diferentes lugares, ¿no? Si dice diferentes lugares, o sea que puede estar al comienzo, al final, etcétera. Por la cual se originó la clasificación o tipología de textos por su escritura. Bien, ya hemos fundamentado la razón por la cual
hacemos este tipo de desarrollo, ¿no? De este tema llamado tipología textual por su estructura. Por su estructura. Continuamos. Conceptos previos. Como nosotros vamos a desarrollar la tipología y por la ubicación principal, hay algo que también nos va a dar unas luces respecto a esto. Y será pues entender en qué consiste el razonamiento deductivo y en qué consiste el razonamiento inductivo, que a la par, por ser razonamientos, será también formas o métodos de estudio y llega al nivel de ser un razonamiento científico. ¿De acuerdo? Bien, empecemos primero para hablar de la deducción. Porque tú sabes que a veces cuando escuchamos método deductivo, razonamiento deductivo, inductivo, a veces se nos olvida en qué consiste, ¿no? Entonces vamos a aplicar algunas formas mnemotécnicas, ¿no? O sea, técnicas de la memoria, ¿ya? Sería de la siguiente forma. Primero, entender una cosa, que la deducción es lo contrario de la inducción. Partimos de esa idea, que son contrarios, son antónimos. Si uno dice paz, el otro dirá guerra, pues, ¿no? Si uno dice amor, el otro dirá odio, ¿no? Así de oposición, de idea opuesta hay entre deducción e inducción, ¿de acuerdo? Si uno dice abrir, el otro dirá cerrar, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces empezamos, esa es una de las diferencias, ¿ah? O una de las relaciones que hay entre deducción e inducción, ¿ya? Ya partimos de eso, ¿ah? Ya. Segunda idea. Deducción es el modo de razonar empezando desde lo general y yendo a lo particular, ¿no? Desde las tesis generales hasta las conclusiones particulares. Eso sería una deducción, o sea, de más a menos. La deducción se apoya en premisas generales, en propuestas generales, para llegar a conclusiones, pero particulares, ¿no? Conclusiones particulares. Bien, eso sería una deducción. Además, la deducción es una forma de razonamiento que utiliza, mira, datos generales y llega a ideas concretas, ¿no? Ideas concretas. Por ejemplo, elecciones siempre ha habido, pero cuando hablamos de segunda vuelta o decimos acusaciones no fundadas de fraude serían concretas, ¿no? Concretas. Eso sería algo concreto. Bien. Y vamos, entonces si aquí empezamos de lo general a lo particular, se supone que inducción era al revés. Empezaríamos por lo particular y terminaríamos con lo general, ¿sí o no? Entonces regresemos. Inducción es el modo de razonar desde lo particular a lo general. ¿Ves? ¿Te diste cuenta que es al revés? Desde los hechos a la síntesis. A la síntesis, ¿no? La inducción intenta llegar a conclusiones generales a partir de premisas particulares. Eso vendría a ser. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿ya? Yo planteé a varias personas y no me supieron responder o no querían responder, ¿no? Y la pregunta fue, ¿no? Y esos que hablaban de política todo el día, estamos hablando de los fanáticos de la política, que se pelean hasta con la familia, hasta con el hermano. Mira, la pregunta es, ¿cuándo un postulante a la política de cualquier año, del año 1890, 1880, 800 estoy diciendo, ¿eh? 900, 1910, 1920, 1930, de todos esos políticos hasta ahora, ¿quién de ellos cumplió con su promesa? La respuesta es ninguno. Porque hay que entender la política que todos prometen porque quieren lograr el objetivo de ingresar, pero a veces prometen tanto
que no pueden cumplir, o sea, se empeñan. Y la otra es que a veces pueden tener intenciones, ¿ah? Yo no dudo de los postulantes a la presidencia, yo creo que tienen buena intención, ¿no? Aquel que quiere llegar a ser presidente, creo, ¿ah? O sea, disculpa mi inocencia, pero creo que también a veces prometen algo que con su voluntad tendrán la voluntad, pero a veces las condiciones no se dan, ¿no? Porque quieras o no, el papel fundamental también lo cumple la sociedad, todas las circunstancias, a veces hay cosas que no se pueden cumplir. Y no porque el presidente, bueno, el presidente hasta ahora, ¿no? No ha habido antes otro. Estamos hablando de después de Vizcarra para atrás, por si acaso. De esta elección todavía no se sabe. Entonces, ¿qué pasa? Han tenido de repente buenas intenciones y yo puedo creerles, pero hay cosas que a veces no se pueden prometer tan fácilmente, ¿no? O sea, hay que ver eso. Yo también me pongo en el pellejo de ellos, ¿no? Imagínate que yo prometo algo que no puedo cumplir. Sería difícil, ¿sí o no? Y por eso yo, cuando voy a prometer, yo, Alberto Ruiz, pienso dos veces si lo puedo cumplir. Si está en mis manos o dependo de otros. Si yo dependo de otros, disculpe un ratito, voy a apagar ya. No, solamente hay que decir lo siguiente. No hay que hacer hígado. Solamente ver el de manera macro, ¿ya? Uno, que pueden prometer con buena intención o también con la intención solamente de lograr el objetivo. Pero igual, o sea, está de más. Hay que ser inocente para creer cuando nos prometen. Cualquiera de los 200 años que tenemos de gobierno, de independencia, ¿ya? No ha habido alguno que pueda cumplir con todas sus promesas. Ha cumplido algunas, otras no. Pero así, o sea, así es la situación, ¿eh? Así que si tú te guías por eso de que prometieron tal cosa, ya hay que ser inocente, ¿ya? Hay que ser inocente. O sea, estoy desmitificando la idea de la promesa, ¿ya? O sea, a veces se promete y no se va a poder cumplir. Bien, jóvenes, hice ese razonamiento porque para que no estén peleándose. No me gusta que estén peleándose por algo que no tiene sentido. Entre hermanos, entre familia, no me gusta que se peleen. Prometen y no siempre van a cumplir, acuérdate. Va a ser de acuerdo a las circunstancias. Así hayan prometido intencionalmente, o mejor dicho, con buena fe o sin buena fe. Cualquiera de los dos se da, todo se suma. Punto, ¿ya? Así que por favor, no estén peleándose con la familia, por favor. No miren mal al que es de un partido o del otro partido. Ya no estamos para eso ya. Ya tenemos que unirnos, tenemos que unirnos. Bien, continuamos. Dice, el primer caso, tipología textual, texto analizante. Texto analizante. Primero, hablemos de la idea principal. Lógico, mira, ¿dónde está al inicio? Ahí está, acá está. ¿Sí o no? Al inicio. Idea principal al inicio. Quiere decir que si la idea principal está al inicio, estamos hablando de la idea más general, o sea, la idea más amplia, ¿no? Desarrollado con ideas secundarias, ¿ya? Se va a desarrollar esa idea general hasta llegar a ideas secundarias. Estas últimas son ampliación o explicación de la idea principal. Son complemento, ¿no? Las ideas secundarias son complemento de la idea principal. Por lo tanto, lo que va a venir después de la parte inicial que dice idea principal, van a venir pues las ideas secundarias, ¿no? Las ideas secundarias que hacen, explican, desarrollan, amplían, o sea, le sirven a la idea principal para entenderse con mayor exactitud, con mayor puntualidad, ¿no? Van a ser ideas terciarias, ¿no? Terciarias. Secundarias hasta terciarias también, ¿eh? Incluso hay ideas terciarias. Así como hay ideas secundarias, también pueden haber ideas terciarias. O sea, mucho más explicado que la secundaria, ¿no? ¿Ya? Mucho más explicado. Entonces, eso sería el proceso del texto analizante, de arriba hacia abajo, ¿no? Bien, ahora, asumiéndolo como el método de razonamiento. Vamos a hablar en la segunda parte, o sea, aquí, vamos a hablar del razonamiento, ¿ya? El razonamiento de este texto es equivalente al razonamiento deductivo. ¿Cómo es el razonamiento deductivo? Lo vimos al empezar nada más, ¿sí o no?
Se inicia en una idea general y desarrolla y finaliza con ideas particulares. Empieza con una idea general y termina con ideas particulares. O sea, es lo mismo que acabo de hablar sobre el texto analizante, solo que ahora lo estoy diciendo con los conceptos del razonamiento deductivo. Por eso es que al comienzo nada más hemos mencionado eso, ¿no? Para que tengan una idea mucho más reiterada, repetitiva e ilustrativa de lo que estamos hablando. Bien, pasamos ahora a algunos ejemplillos, porque tú sabes que los ejemplos son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, si el padre viene borracho, pega a la madre, el hijo va a decir, ¿sabe lo que va a decir el hijo? Yo no voy a hacer eso, yo no. Va a pasar el tiempo, va a llegar adulto, 25, 26 años, y va a querer seguir la corriente y va a hacer lo mismo que el padre. Profe, ¿y eso no se puede cambiar? Sí, pero hay que ponerle a cerebro, ¿no? Entonces, una cosa es que tú digas que sí, no voy a repetir lo de mi padre, pero otra cosa es que lo hagas. He visto casos, he visto casos. Algunos han salido del esquema, sí se puede, todo se puede. Pero tienes que tener voluntad, pues, ¿no? Bien, ¿dónde estaba la idea general? Al comienzo, analizante, ¿eh? Mira, analizante, ¿eh? Ya. Los ingenieros de la Edad Media idearon ingeniosas formas para conseguir aumentar la estabilidad. Mira, han ideado formas. ¿Para qué? Para que haya estabilidad, ¿no? ¿En qué? En las construcciones, ¿sí o no? Y acá dice, entre las más importantes está el uso de los llamados arbotantes, arcos que se apoyan en los muros de la catedral y en pilares situados a sus lados. ¿No te has dado cuenta que las iglesias tienen en sus entradas, incluso en la cúpula, tienen formas curvas, ¿sí o no? Curvas. ¿Ya? Esos son arcos, ¿ya? Esos son arcos. Y esa es una estructura antigua, ¿sí o no? De la Edad Media incluso, claro. Este recurso permitía descargar el peso de los muros y de la cubierta y repartirlo entre los propios muros y los pilares. O sea, con eso la fuerza va a llegar a los extremos, no en la parte del medio. Porque imagínate que el techo sea grande, inmenso. Entonces el techo se puede caer por el peso, ¿no? Incluso puede haber arriba personas pisando, ¿no? Asumiendo que no sea de la catedral, pues, ¿no? Entonces el peso va a ser disperso por los costados. Esta posición así arqueada permite que los reciban todo el peso, o sea, los bordes, las columnas. ¿No? Mira, qué ingenioso, ¿no? En esa época, mira lo que pensaban, ¿eh? Y ya lo habían creado. ¿eh? Entonces, ¿qué hemos desarrollado? Lo que tienen los ingenieros en la Edad Media, que crearon ingeniosas formas para estabilidad y resistencia de estructuras, específicamente de las estructuras de las catedrales, ¿no? Allí lo aplicaron. Y lo podríamos aplicar en una casa grande, por supuesto, si sirvió para las catedrales, ¿por qué no? ¿Te das cuenta? Bien, ahí está la idea general. ¿eh? Vamos a otro texto. La corteza terrestre cambia de forma continuamente. A veces lo hace de manera brusca a causa de un movimiento sísmico. O sea, mira, primero que hay una corteza terrestre. Segundo que cambia. ¿Qué cambia? De forma. ¿Una sola vez? No, continuamente. Entonces, esto vamos a desarrollar. ¿eh? A veces lo hace de manera brusca. O sea, esa es una forma, como lo hace. A causa de un movimiento sísmico o por la erupción de un volcán. Por esa razón, la corteza terrestre podría cambiar. Otras, mira, acá te agrega más, te agrega. Las transformaciones son lentas y se producen a lo largo de millones de años. Incluso agrega el tiempo en el cual ocurre estos cambios de la corteza terrestre. Algunos fenómenos naturales también han llegado a modificar. ¿Cuáles serían los fenómenos naturales? Podría ser la lluvia, los vientos. El viento puede transformar una roca si ¿no? la fuerza eólica choca en la roca y hace agujeros, ¿no? Hace fondos. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la isla de Pascua? En la isla de Pascua, ¿qué cosa hay? Hay unos tremendos bloques de piedras, ¿no? Hay varios que parecen seres humanos, humanoides, ¿no? Bien, así como existe la isla de Pascua, ¿no? Cerca a Chile, por allí, nosotros los peruanos también lo tenemos. Ah, mira qué orgullosa. También lo tenemos. ¿Dónde está? ¿Dónde queda?
¿Dónde queda nuestra isla de Pascua? Bueno, no es una isla en sí, es porque no tenemos una isla dentro del mismo país, sino fuera, ¿no? En el mar tenemos isla. Bueno, a ver, ¿alguien sabe cómo le llaman a ese conjunto de piedras que parecen seres humanos de pie? A ver, ¿quién, latina? A ver, ¿quién dice? ¿Quién dice? A ver, está ahí todavía, ¿no? En Tiahuanaco. Oh, podría ser, claro. En Tiahuanaco sí hay una piedra, claro. Sí, claro, la portada del sol, por favor, ¿no? Pero, ¿sabes a quién me refería yo? Gracias, alumno, por darme una idea. ¿Sabes? Es en Cerro de Pasco. En Cerro de Pasco se llaman los bosques de Guayay. En Guayay, exactamente en Guayay. Ya, ojo, acuérdate, anota eso, Guayay. Y vas a averiguar, orgullosos los peruanos, pues mira, tenemos nuestro propio bosque de piedras. ¿Ya? Van a verlo, ya, listo. Algunos fenómenos naturales también han llegado a modificar, incluso algunos relieves que antes tuvieron mejor aspecto, casi aspectos artísticos. O sea, modificaron. Algunos, en verdad, la naturaleza te muestra algunos aspectos artísticos. Claro. Bien. Ya desarrollamos el tema que la corteza terrestre cambia de forma. Y dijimos ya los casos, ¿no? Bien. Vamos a ver otro ejemplito más. Las erupciones son muy diferentes según el tipo de volcanes. Hay erupciones diferentes entre los volcanes. Muy bien. ¿Qué? ¿Todos los volcanes no hacen erupciones iguales? Bien, acá está demostrando que no. ¿Te das cuenta? La idea general sería las erupciones son muy diferentes. Las razones es porque depende del volcán, ¿no? Bien. Así en los volcanes de la zona asiática puede predominar las efusiones gaseosas. En otros, como los volcanes americanos, tienen explosiones con salida brusca de productos sólidos, o sea, salen piedras, rocas, ¿no? Ya no gas. Y en otros, como las europeas, la emisión de lava es un poco lenta. Y es una otra forma de salir las lavas. Magnífico. Mira cómo ha desarrollado la idea general. Bien. Ahora pasamos al segundo caso. Pasamos al segundo caso. ¿Ya? Chicos, ustedes me avisan si voy muy rápido, por si acaso, porque la verdad yo soy una bala en ese sentido. En ese sentido. Texto sintetizante. Mira, así como hay deductivo e inductivo, también hay una oposición entre analizante y sintetizante. El primero que vimos fue un texto analizante. Ahora vemos su contraparte, su oposición, texto sintetizante. Entonces, mira, la idea principal, ¿dónde lo voy a encontrar? Al final. Acá está, mira, la figura está invertida. Vamos a regresar ya, mira, a ver, ¿hacia dónde apunta? Hacia abajo, ¿sí o no? La idea principal está arriba. Ahora cambiamos de posición, cambiamos de posición. Ahí está, al revés ya. Es decir, se inicia y desarrolla con ideas secundarias y finaliza con la idea principal. Ojo, se inicia y desarrolla con ideas secundarias, ¿no? Y finaliza con la idea principal. Acá está la idea principal finalizando, ahí está. El razonamiento, mira, ahora, aplicando a los razonamientos deductivos e inductivos. El razonamiento del texto sintetizante es inductivo. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que se inicia y se desarrolla con ideas particulares. ¿Y en qué terminará? En la idea general. Según la idea de la parte de alta, ¿no? En esta parte, ¿no? La idea general, ¿a qué equivale? A la idea principal. ¿Viste? Bien. Una forma también de recordar la diferencia entre inducir y deducir, ¿ya? Mira, acuérdate, esto yo digámoslo, me salió un día que yo estaba tratando de recordar, porque a veces se te puede ir, ¿no? Mira, ¿cómo reconocer el razonamiento deductivo e inductivo? Otra forma, esta ya es mi cosecha, mi siembra y mi cosecha. Mira, a la palabra deducir e inducir lo pongo en verbo infinitivo. O sea, deducir, como termina en ir, es verbo infinitivo. Inducir también. Entonces lo hago terminar adrede en ir, ¿no?
sí o sí, en ir. Inducir, deducir. Ya, listo. Ahora le cambio la primera letra. A deducir le pongo R y a inducir también le pongo R. Y si yo pongo deducir, le quito la R, y ¿sabes qué diría? Reducir. ¿Cuándo se reduce? Cuando algo es grande, ¿sí o no? Entonces, deducir sería ir de la idea más grande o general hacia ideas particulares. ¿Y ya para qué voy a pensar en inducir si yo sé que es lo contrario, ¿sí o no? Entonces, inducir sería al revés, ir de las ideas particulares a una idea general. ¿Viste? Así yo nunca me voy a olvidar, nunca me voy a olvidar en qué consiste el razonamiento deductivo del inductivo, ¿no? Sé que el deductivo sí o sí empieza de la idea más general, porque reducir me da esa idea, ¿no? De lo amplio a lo más pequeño, ¿viste? Es una forma como resolví mi problema cuando yo era estudiante, bueno, cuando yo era estudiante. Bueno, sigo siendo estudiante, ¿no? Porque un intelectual nunca deja de ser estudiante, ¿ah? Nunca deja de ser estudiante. Todos somos intelectuales en esta aula y nada que yo no soy, ¿cómo es? No te victimices, no te hagas la víctima, no te hagas la víctima. Todos somos intelectuales acá, por si acaso, todos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el cerebro, jóvenes. Bien, entonces ya hablamos del texto sintetizante. Apliquemos lo aprendido. Aquí está. ¿Dónde debe estar la idea principal o idea general? Al final nos dijeron, ¿sí o no? Claro. El mouse, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? El mouse. Ya, el mouse se pronuncia. Bueno, pero como yo hablo español, yo también le puedo decir el mouse. ¿Sabías tú eso? Claro, el que habla un idioma, este, el que habla un idioma extranjero puede expresarlo en su propio idioma a su gusto o como lo lea. Esa es una regla. O sea, nadie puede decir, oye, ¿por qué no hablas bien el inglés, no? Si yo quiero, digo el mouse. Claro, no hay problema. Bueno, vamos a tratar de ubicarnos con lo que algunos piensan. El mouse, ya, el mouse. El mouse es un instrumento que manejamos continuamente cuando estamos utilizando una computadora. En el Perú nomás decimos computadora y en algunos otros países. Pero llamada también ordenadora. ¿Dónde llaman ordenadora? En casi todo Sudamérica. En casi todo Sudamérica a la computadora le llaman ordenador. Ya sea para escribir y dar formato a un texto. No solamente podemos escribir, no solamente le podemos dar forma, también podemos dibujar, incluso podemos jugar, ¿no? En lo que te pasas todo el día y después te arrepientes. ¿Por qué lo hice? ¿No? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué perdí mi tiempo? Bueno, y requiere una postura concreta de la mano durante bastante tiempo que si no es la correcta puede ocasionarnos malestares y algunos graves problemas de salud. Claro, imagínate que cuando tú estás escribiendo en las computadoras tu cuerpo está arqueado, o sea, tu columna está arqueada. O de repente tu pie está para la derecha, los dos pies para la derecha y tu cuerpo está mirando de frente. O sea, está para un costado, ¿no? Como se sientan las damas, más o menos, ¿no? Bueno, pues como se sientan las damas es algo temporal, ¿no? Pero estamos hablando de estar frente a una computadora, ¿no? A una laptop, por ejemplo, ¿no? Y tú sabes que eso no es poco tiempo. En el caso de ustedes no es poco tiempo. El caso de los profesores tampoco. Entonces, está recomendando eso, ¿no? La postura concreta de la mano durante bastante... Ya. Puede producir problemas de salud. Y termina diciendo, por eso es necesario adoptar la posición correcta cuando se coge y maneja el mouse. ¿Ah? O sea, la última idea está desarrollada ¿dónde? Al comienzo, al medio, hasta que llegue a esta última idea, ¿sí o no? O sea, se empezó dando ideas particulares y la conclusión es la última. Razón, mira esa conclusión. Por eso es necesario adoptar la posición correcta cuando se coge y maneja el mouse. ¿Ya? Ahí está la idea general, la idea principal, también puedo llamarla de las dos formas. Bien, tenemos otro textito. ¿Eh? Se supone que la idea general o principal está aquí, al último, ¿ya? Porque así me dijeron, ¿ah? Vamos a ver, vamos a ver. A diferencia del calendario gregoriano, el musulmán es un calendario lunar, es decir, se basa exclusivamente en la observación de las fases lunares, como referencia del paso del tiempo, ¿no? Se basan en eso, el calendario musulmán.
El calendario musulmán consta de 6 meses. Ah, mira, de 29 días y de 6 de 30. Ojo, 6 meses. De 29 días y 6 de 30. Así el año musulmán tiene 354 días en total, ¿ya? Por lo tanto, es 11 días más corto que el año solar. ¿Cuál era el año solar? 365 días aproximadamente, ¿no? O sea, nosotros nos basamos, nosotros que no somos musulmanes, nos basamos en el año solar, escolar iba a decir, en el año solar. ¿Cuántos días tiene el año solar? Aproximadamente 365 días, ¿no? Debido a este desfase, el calendario no está compasado con las estaciones. Por esa razón, las estaciones no son contabilizadas con los días del año solar, ¿ya? ¿Y cómo termina diciendo? De este modo, un mismo mes puede poseer diferentes tiempos. Ah, mira, te diste cuenta. ¿Ves? Y eso que no hemos hablado de quién. Del, ¿cómo se llama? De cuando del año bisiesto, ¿no? En la cual varía, ¿no? Varía, sí o no. Ni siquiera hemos hablado de eso, ¿eh? Pero ¿qué ampliaría esto? ¿Eh? Ampliaría esto, ¿ya? Bien, jóvenes, esa sería la idea principal. Un textito más, hermoso, ¿eh? Hermoso cuando hay más textos, porque hay mayor explicación, pues, claro. Bien, el color de la foca parda es... Ah, ya. Ya dijimos que se supone que aquí debe estar la idea principal, ¿sí o no? Ya, empecemos, ¿eh? El color de la foca parda es el mismo de las rocas. Claro, no sé si habrás ido a Paracas, ¿no? A las Islas Ballestas, donde viven... Ah, también dice, la misma roca donde vive algunas víboras, ¿no? Donde vive. ¿Dónde vive la foca? En las rocas. Siempre vas a ver a la foca en las rocas. Bien raro que lo veas. Claro, lo puedes ver en un circo, pero no es natural. Pues estamos hablando de su hábitat natural. Ahora hablemos no solo de la foca, hablemos ahora de las víboras, ¿ya? Claro, de tu... Ya no, de ella no. Algunas víboras tienen manchas en la piel para disimular su presencia entre la vegetación. O sea que adoptan colores de la vegetación. Bien. El insecto conocido como palo, si hay un insecto conocido como palo, ¿ya? Se aparece a una rama caída. Sí, ¿verdad? O sea, sus patas parece que son ¿cómo se llama? Como una rama. Sí, como una rama seca, color marrón incluso. Increíble ver esos animales, esos insectos, ¿eh? El camaleón es el animal más famoso de todos los que se mimetizan. O sea, si los anteriores se mimetizaban, el camaleón se mimetiza más todavía, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si pasa por la tierra, adopta el color marrón. Pasa por las plantas, el color verde. Si pasa por el agua, algo transparente. Claro, no se ve a través del animal, pues, ¿no? Pero se ve reflejado el agua. Sí, verdaderamente. Ya, bueno, así pues muchos animales tienen la forma y el color de las cosas que los rodean. ¿Ves? Ahí está la idea principal. Bien, continuamos. Al final, entonces, era sintetizante. Ya hablamos de analizante y sintetizante, que son dos ideas contrarias, ya dos textos contrarios. Bien, hay un textito más, mira, oh, maravilla. Cómo me agrada cuando hay un texto más para explicar. Un charco de agua que se forma... Ah, ya, entonces se supone que aquí debe estar, esta debe ser, ¿qué cosa? La idea principal, ¿no? Ya, al final, ¿eh? Un charco de agua que se forma o que se seca, las hojas que caen durante el otoño, la lluvia, la madera que arde en una hoguera, el vuelo de un pájaro o una barra de hierro que se oxida, un puber que crece y le crecen vellos por doquier, un adulto al que se le arruga la piel y pintan canas, son solo algunos de los ejemplos de algo que resulta evidente. Una de las principales características de la materia es que está sometida a continuos cambios. La materia está sometida a continuos cambios, ¿ah? Sometida a continuos cambios, ¿no? Un charco de agua que se forma, claro, ¿cómo se forma un charco de agua cuando cae la lluvia, sí o no? Ya cambió, era un lugar donde no había agua, pero se formó un charco. ¿Qué más? Ah, también yo puedo tener un charco y el sol viene, ¿qué pasa? Se seca. Las hojas están en las plantas, pero ¿qué pasa cuando caen durante el otoño? Cambió. Esos árboles van a estar sin hojas, ¿sí o no? Etcétera, etcétera, ¿ya? Mira, una pregunta.
¿Cómo se llaman las hojas que se secan y caen al suelo? ¿Cómo se llama ese grupo de hojas? A ver quién se acuerda. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Incluso a lodo también se convierte. Muy bien, Meli, muy bien. Hojarasca, muy bien, se llama hojarasca, ¿no? Que viene de la palabra hoja seca, ¿no? Hojarasca, muy bien. Hay un autor de una obra cuyo título es La hojarasca. ¿Quién es ese autor? A ver, de repente, acudiendo a la cultura amplia de ustedes, ¿no? A ver, literatura, ¿ya? Aquellos que les gusta la literatura. ¿Cómo se llama? Mejor dicho, la obra se llama La hojarasca. Hay un autor quien hizo eso, ¿no? Esa obra. ¿Cómo se llama ese autor? A ver, de repente lo... Cultura, pues, ¿no? Bien, bien Torres, muy bien Mel. Gabriel García Márquez, ¿no? Cuyo seudónimo es Gabo. Gabriel García Márquez es el colombiano natural de Aracataca, ¿no? Que escribió esta obra La hojarasca, ¿no? La hojarasca. Y también escribió El amor en tiempos del cólera. O sea, no es que estaban en cólera porque que se peleaban los enamorados, no, no. Hermosa obra, hermosa obra. Así es. Habla de jóvenes que se enamoran y al final se separan por cosa de la familia y se reencuentran en la vejez, en la ancianidad, y se casan y mueren juntos tomados de la mano. Qué romántico, ¿no? Qué romántico. Muy bien. El autor es Gabriel García Márquez, ¿eh? Sí, sí. Bien, vamos ahora por el tercer caso, texto centralizante. Uy, vamos a medir el tiempo. Se nos va el tiempo, si no. Ya, muy bien, tenemos tiempo. Centralizante. Ahora mira, ve, ya no está al comienzo y al final. Mira, ve, ¿con dónde está? En el medio. La idea principal se encuentra al medio del texto. Ahí está. ¿Dónde se encuentra la idea principal? Ahora se encuentra en el medio del texto, ¿no? Es decir, se inicia y desarrolla con ideas secundarias y se detiene en el medio en la idea principal. Después de detenerse en el medio, después prosigue y finaliza con otras ideas secundarias. ¿Cómo sería en el aspecto de razonamiento? Este texto desarrolla un razonamiento inductivo y después deductivo. Es decir, que inicia y desarrolla ideas particulares, se detiene al medio en una idea general y finaliza con ideas particulares, ¿no? Eso es lo que pasaría. Mira, empezó con ideas secundarias que están acá, ¿ya? Y prosiguió con idea principal, se quedó en el medio, idea principal, y prosiguió con ideas secundarias también. Al último, llegó al último con ideas secundarias. Bien, ejemplos. Entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos. Claro, el depredador del mar quiere decir que se comen, ¿no? Se comen a los peces, ¿sí o no? ¿Cuáles podrían ser los peces? Las barracudas. No, mejor dicho. ¿Quiénes son esos depredadores? La barracuda, una. Las morenas, otro. Y ambos son carnívoros. Tú sabes que los peces comen el fitoplancton, ¿no? Los vegetales, ¿sí o no? Pero la barracuda y la morena se comen a los peces, ¿no? A los peces se comen. De tamaño considerable, o sea, son grandes, pues, ¿no? Y poseedores de fuertes dientes. Para eso tienes los dientes, ¿no? Bandido. Pero las fieras, fiestas iba a decir, ya estoy pensando en las fiestas. Pero las fieras del océano, los grandes depredadores, son sin duda los tiburones. Campeones, ¿ah? ¿Quién es el campeón? Los tiburones. Y en el río, ¿cómo se llamarían? ¿Cómo se llamarían esos depredadores en el río? Tú lo sabes, tú lo sabes. ¿Cómo se llaman en el río los depredadores? Pirañas, bien, pirañas. Los de tu barrio dicen, no, ¿y qué es eso? Claro. ¿Las pirañas son de río o de lago? De río, ¿no? De río, pues claro. Claro, lo de río. Ya, bueno. No, de repente hay un lago, yo no sé, ignoro, disculpen mi ignorancia, pero yo que sepa, es río. Bueno, claro, ¿quién sabe todo? Nadie, solamente Dios. Bien. Los tiburones en su mayoría se alimentan de otros peces. Para ello cazan a sus presas con sus mandíbulas y mediante movimiento de su cabeza lo desgarran y trocean.
Eso es lo que hacen. Mira, como, como en su cabeza lo desgarran. Mira cómo matan los tiburones. Acá está explicando, en esta parte está explicando cómo matan los tiburones, ¿ya? Pero está explicando que aquí está la idea principal, ¿sí? Y aquí también está hablando, ¿no? De los depredadores también, ¿sí? Claro. Entonces la respuesta sería esta, ¿no? Ya, bueno. Texto 2. No son los astros, ni los dioses, ni el destino los responsables de las catástrofes. Claro, a veces dicen, oye, los astros lo quisieron, dicen, ¿no? Otros dicen, Dios se ha enojado con nosotros, acusamos a Dios, ¿eh? Dios, mira, ¿por qué me ha pasado a mí eso? Dios mío, ¿por qué haces eso? Todavía lo acusan, ¿no? Tampoco es el destino. No es que el destino lo quiso, ¿no? Eso no es cierto, no. Porque acá dice bien claro, los responsables, ¿quiénes son? Incluso responsables de catástrofes como la guerra, los seres humanos. Nosotros somos, ¿ya? Somos lo que hacemos todo. Queremos cambiarlo, lo cambiamos. Queremos dejarlo así, lo dejamos así. Claro, ¿no? Siempre. Nosotros somos lo que hacemos todo. Y después nos quejamos porque el mundo es así. Claro, de hecho que tú no lo has hecho. Pero el género humano en general estamos hablando. Pues no hablamos de ti. Tampoco te pongas como que te estamos acusando a ti por ser un humano, ¿no? No, no. Estamos hablando del género humano en general, ¿no? ¿Qué hace esto? Pues, ¿no? Causa todas las cosas. Sí. Porque dice que los accidentes son productos del descuido, la negligencia. ¿Y quién va a tener negligencia? ¿Quién va a tener descuido? Un animal no lo va a hacer. Un vegetal como las plantas tampoco. El ser humano es el único que puede causar descuidos. Entonces, ¿quién causa todos los accidentes humanos? Los seres humanos también, pues, ¿no? Bien, así es. ¿Te acuerdas cuando dicen, eh, empieza el año 2020, sorprende, me dicen, ¿no? Llega el mes, ahora va a llegar el mes de, estamos en julio, ¿no? Agosto. Llega el mes de agosto, dice, me llegó el mes de agosto, sorpréndeme. No, por favor. El mes no es el tiempo, no es el que te va a sorprender. Tú eres el que vas a hacer tu futuro. Tú. Por ejemplo, ahorita algunos están jugando. ¿Y ahí qué va a pasar con ellos? Simplemente están en desventaja con lo que están escuchando la clase. Así de simple. Bien. Los desastres son el producto de las actividades humanas y del modelo de desarrollo. ¿Qué te parece? ¿Cómo desarrollamos? Nosotros lo hacemos. Claro. No todos, pues, ¿no? Sino la sociedad en sí. O sea, esta es la idea principal, ¿ya? Acá está. Vamos a poner el circulito indicando que es la idea principal. Y después explicamos más. Cuando el 40% de la población no tiene satisfechas sus necesidades básicas. Imagínate que haya un 40%, casi la mitad, que no tienen no satisfacen sus necesidades básicas. O sea, tienen necesidad de completar eso. Se hacen más vulnerables a estas desgracias, claro. Una de ellas sería la hambruna. Es una catástrofe, ¿no? ¿Cuándo hay hambruna? ¿Te acuerdas cuando hay una hambruna? Aquí, por esta razón. Las hambrunas ocurren cuando hay guerras. ¿Y quién causa las guerras? ¿Solito? No, el hombre, ¿sí o no? ¿Sabías tú que Europa se salvó de la hambruna? Porque hubo mucha guerra en Europa, pues, ¿no? Debido a que había la papa peruana. Sí, lo salvó, ya que la papa peruana no se malograba como otros productos que no podían crecer bajo la tierra. No, era la única. Gracias a ello no se murieron los europeos. La papa es papa peruana y boliviana, por si acaso. Peruana y boliviana. Bien, llegamos al texto encuadrado. ¿Te acuerdas que en el anterior caso estaba al medio? Ahora mira dónde está. Al comienzo y al final. ¿Al revés, sí o no? Al revés. Pero ahora, ¿cómo le vamos a llamar? Texto encuadrado. A veces le llaman también texto deductivo e inductivo, también, ¿no? También le llaman así. Bueno, no hay problema, lo entendemos. Primero, ¿dónde está la idea principal? Acá está, al inicio y al final. ¿Qué os parece, chaval? ¿Qué os parece, tío? Las ideas secundarias desarrollan a la idea principal. Ahí está, la idea principal va a ser desarrollado por quién? Por las ideas secundarias. Porque acá dice, mira, ve, las ideas secundarias desarrollan a la idea principal
a la idea principal que está al inicio. Y las mismas son sintetizadas al final en la idea principal. Las mismas ideas secundarias también sintetizan al final. ¿A quién? A la idea principal, como está acá. Hablando con términos de razonamiento, el texto desarrolla un razonamiento deductivo e inductivo. Mira, deductivo e inductivo. Mira lo que dice acá, pero empezamos con deductivo. Ya. ¿Y qué dice acá? Mira, ¿qué dice acá? ¿Y qué dice acá? Mira, primero inductivo. Acá dice primero inductivo. Indu. Indu, ¿ya? Indu. ¿Y aquí cómo está? Dedu. Dedu. Es al revés. Es al revés. Bien, es decir, que inicia desarrollando a la idea general, ahí está, la idea principal, y finaliza sintetizando a la misma idea general, acá está sintetizando. Ya, así es. De ejemplo de texto encuadrado. Los parques nacionales son territorios bastante extensos, ya, mira, está hablando de la extensión, que presentan uno o varios ecosistemas nada o poco transformados por la acción del ser humano. Parque nacional. Acá en Perú tenemos parques nacionales, ¿eh? Así como Estados Unidos tiene su Yellowstone, donde estaba el osito Yogi, ¿no? Nos hace acordar. El parque sí existe, ¿eh? No vayan a pensar que es dibujos animados. Presentan uno o varios ecosistemas, nada o poco transformados por la acción del ser humano. Cuando dice que hay ecosistemas, pero acá aclara, nada transformados por la acción del ser humano. O sea, el ser humano no interviene ahí, no interviene su mano. No es como el Parque de las Leyendas. El Parque de las Leyendas sí interviene el ser humano, ¿sí o no? Claro, porque ahí es su jaulita, su agüita para que se bañe, su piscina, ¿no? Para las focas, etcétera. Donde especies animales y vegetales, la geología y los hábitats ofrecen un interés especial desde el punto de vista científico, educativo y recreativo. Ellos están protegidos legalmente contra toda acción que resulte dañina o perjudicial. O sea, te das cuenta que la idea principal no lo vas a encontrar en forma inicial ni final, ¿no? Puedes encontrarlo en cualquier lugar, ¿no? Bien, esa es una característica del texto encuadrado, ¿eh? Cuando tú sepas que no es sintetizante, no es analizante y no es centralizante, caballero, la única que queda, encuadrado. Así va a ser, ¿de acuerdo? Ya. Otro ejemplito más. Las armas y los instrumentos de guerra, porque no solamente son las armas, no generan poder, sino violencia. Claro, porque no es que tenga el poder, ¿eh? Sino la violencia y sometimiento. Si creemos que en democracia el poder reside en todos los ciudadanos y ciudadanas dispuestos a la acción y la concertación, tenemos entonces que cuestionar aquella vieja consideración de la guerra. O sea, ya no debe haber guerra, está promoviendo, ¿no? Como la continuación de la política por otros medios. Claro, la política, viva la política. De otra manera, seguiremos reforzando aquella tesis equivocada de que el poder nace del fusil, ¿no? Eso no es cierto, no es cierto. Porque si tú aplicas fusil para querer dominar a la gente, lo único que vas a obtener, ¿qué cosa es? Violencia, sumisión y le falta poner miedo, ¿sí o no? Terror, ¿sí o no? Sí, ya no es, pues ya no es. La política es la más encumbrada, elevada, ¿no? Pero estamos hablando de la política. No confundas política con politiquería, que no es lo mismo. Leamos entonces a Platón, ¿ya? Leamos a Platón. Ahí habla sobre el origen de la democracia y todos los sistemas de gobierno. ¿Dónde originaron? En Grecia. Y si nosotros queremos entender a Grecia, mejor dicho, a la política, si tú no has leído a los griegos, no entendimos nada. ¿Sí o no? Yo que les digo siempre, lean. Un tema que quieren hablar, lean primero. No hablen porque se le ocurrió, porque se imaginaron, porque su amigo le dijo. No, no tengas datos de segunda mano, de primera mano. Lee a los clásicos, a los griegos, para saber de política, ¿ya? ¿Por qué existen congresos? ¿Por qué existe Senado y Diputaría? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque precisamente ha sido creado por los griegos, debido a que cómo se podía gobernar
un grupo humano tan inmenso, ¿no? Incluso en su época no era tan inmenso, ¿te das cuenta? A través del tiempo se ha ido adecuando, ¿no? Bien, jóvenes. Y finalizamos la teoría. Finalizamos la teoría y pasamos a su librito, a su material que les han mandado, ¿eh? A su material que les han mandado. Vamos a compartir el material que les han mandado. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Listo. Ahora sí, aquí está. Aquí está todo. Tipología textual. ¿Te acuerdas con qué empieza, no? A ver, saca tu... ¿Puedes sacar? Sí. ¿Pueden ya utilizar? Utilicen, utilicen. Ya empezamos, ¿ah? Empezamos. A ver, un ratito, vamos a contestar. A ver, en el chat me dices, por favor. Dime, en el chat dime. Sí, César, dime en el chat, por favor. En el chat escríbeme. Dime en el chat, por favor. Algo, porque me estás haciendo una solicitud y la razón no me has dicho. Ok, ya, entonces continuamos. Ya, acá, por ejemplo, dice los faraones. Tú me dices una razón por el chat, ya podríamos entender, pero no me has dado la razón. A ver, de repente no he leído lo que me has puesto. Vamos a ver qué dice. Ah, ok, ok. Sí, pues, yo decía alguna razón. Ya. Dice, los faraones egipcios del Imperio Nuevo concentraron en Tebas el curso medio de Nilo, los principales santuarios y el mayor conjunto funerario de todo el país. Entre todas esas edificaciones, el templo de Karnak disfrutaba de una posición. Ya, mira, ¿no te das cuenta? Los faraones, ¿dónde pusieron los santuarios? Entre todas esas edificaciones pusieron el templo de Karnak, eh, que disfrutaba de una posición preeminente. ¿Por qué? Porque estaba pues, en un lugar especial, ¿no? En cuanto estaba enteramente dedicado al culto de Amón. ¿Quién era Amón? El dios central de la religión egipcia de esta época. 3 kilómetros en Nilo arriba se encontraba otro santuario. O sea, están hablando de la ubicación de los santuarios, ¿no? Estrechamente asociado al de Karnak, el de Luxor, de, o sea, el otro era más grande por obvias razones, ¿no? Era el dios principal, pero que tiene el gran privilegio de mantenerse en un estado de conservación mucho mejor. En su origen, el templo de Luxor se denominó Harén del Sur de Amón y su función se limitaba a una celebración anual que duraba poco más de una semana. Conclusión, la idea principal está dónde concentraron. ¿Dónde concentraron? ¿Qué concentraron? Los principales santuarios. ¿Dónde concentraron? Esa es la idea principal. Los faraones, ¿dónde concentraron los santuarios principales, ¿no? Los santuarios principales. Ahí está. Y el resto simplemente es una explicación de esa idea. Entonces sería analizante. Muy bien. En el chat ya lo dijeron. Claro. En verdad, la idea de todo esto, la idea principal es que dónde concentraron, ¿no? Los santuarios más importantes. Esa es la idea principal. Y el resto es explicación, ¿no? Ya, el lugar llamado Tebas, ¿no? A quién fue dedicado, a Karnak y Luxor, etcétera, ¿no? Todo eso ya es una explicación. Claro, claro. Esa es la idea principal. Analizante, anotamos analizante acá, ¿no? Acá ponemos analizante. Analizante, ¿no? Yo cuando les envíe, esto también les voy a enviar yo, ¿ah? Pero ya escrito, pues, ¿no? Escrito. Ya. Vamos ahora al texto B.
Dice, si bien es cierto que todo lenguaje contiene los elementos de una concepción del mundo y de una cultura también, lo será que por el lenguaje de cada uno se puede juzgar la mayor o menor complejidad de su concepción del mundo. El hombre que solo habla un dialecto o solo comprende la lengua de su país, lengua nacional, en grados diversos, participa necesariamente de una intuición del mundo. A ver, ¿qué hora es? Sí, tenemos tiempo. Ya. Eh, Participa necesariamente de una intuición del mundo más o menos limitada y provincial, fosilizada, anacrónica en relación con los grandes corrientes del pensamiento que dominan la historia mundial. Claro, muy interesante, muy interesante. Ya, o sea que mira, ve, si nosotros sabemos varios idiomas, no solamente sabremos nuestra cultura, sino también la cultura de otros países. ¿Cómo conocerás tú la cultura de otros? Claro, te lo pueden traducir ya, te lo pueden traducir ya, vamos a aceptar eso. Pero si tú supieras hablar otro idioma, supongamos que sea el griego, hermoso, ¿eh? Sabríamos todo de los griegos, ¿sí o no? Leeríamos a las cosas de los griegos, la cultura de los griegos, pero de primera mano. Bien, más o menos por ahí apunta. ¿Ya? Dice acá, el hombre que solo habla un dialecto, lo puede cambiar a dialecto por su lengua nacional. ¿Ya? ¿Qué pasa si el hombre solamente habla su lengua nomás? ¿Qué pasaría? Tendríamos limitada, tendríamos limitada nuestro entendimiento. O sea que todo está explicando que tenemos que saber otro idioma para tener una mayor amplitud de la cultura del mundo. Eso es lo que nos está recomendando y está en el medio. La recomendación está en el medio. Porque lo que está después también trata de desarrollar esa idea, que no debemos limitar nuestra cultura por ser solamente un idioma. ¿No? Dice, sus intereses serán limitados. ¿Qué más? Si no siempre es posible aprender idiomas extranjeros para ponerse en contacto con diversas culturales, es necesario por lo menos aprender bien la lengua nacional. Una gran cultura puede traducirse en la lengua de otra gran cultura, es decir, una gran lengua nacional históricamente rica y compleja. Puede traducir, no puede hacer lo mismo, pero un dialecto no puede hacer lo mismo. O sea, te está diciendo que aprendamos al máximo las lenguas, ¿no? Nuestra lengua mínimo, nuestra lengua mínimo. Y nos sugiere, ¿qué nos sugiere? Que aprendamos otras lenguas más. Y si no, ya nos plantea un conformismo, ¿no? Ya por lo menos ya aprendes de tu lengua, pues, ¿no? Esa es la síntesis, el desarrollo de la idea principal. Entonces, ¿dónde está la idea principal? En el medio. Si está en el medio, ¿cómo se llama? Centralizante, ¿no? De centro. Centralizante. Texto B sería centralizante, ¿ya? Ojo, la recomendación cuál es, aprendamos un nuevo idioma para ampliar nuestra cultura. Eso no dice al comienzo. Mejor dicho, eso está en el medio. Al comienzo lo explica. Y al final ya no dice, bueno, ya pues no puedes aprender todas las lenguas, por lo menos aprende bien la tuya. Y que no sea un dialecto, que no aprendas toda la lengua. ¿Sí? Eh, ¿Por qué dice dialecto? Porque dialecto solamente es un regionalismo, ¿no? Una variante nada más, ¿sí o no? Por ejemplo, el dialecto que se habla en el norte peruano. Tú lo sabes, guau, dice, ¿no? Como dicen los amazonenses o lo de la selva, de su agua a su duro. ¿A quién le dicen eso? Al hielo, ¿no? Los que están, digamos, en la zona del sur también tienen su forma de hablar, claro. Los arequipeños, sí, tienen su forma especial de hablar. Me consta, he conocido muchos arequipeños, claro. Nuestro director era arequipeño, claro. Siempre se le salía el dejo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien, entonces ya sabes, ¿a que si tú sabes solamente lo de tu región, vamos a suponer que seamos norteños, si solamente sabemos el bagaje del vocabulario norteño, no es suficiente, ¿no? Siquiera sepamos todo el idioma del país que es el español. Y hacerlo bien todavía te recomienda, ¿no? No solamente un dialecto, no, 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 no. Bien. Ahora el texto C habla de la biotecnología.
Uy, no se ve todo, ¿no? Vamos a achicar un poquito. Tú sí lo ves porque tú tienes tu PDF, pues. Claro. Tú eres campeón, no hay problema. Y ahora sí. Por este caso nada más, ¿eh? Aunque la biotecnología tiene la capacidad de crear nuevas variedades de plantas comerciales, de esta manera contribuir a la biodiversidad, o sea, estamos hablando de los injertos o no, cosas artificiales, ¿no? Es difícil que esto suceda. La estrategia de las corporaciones multinacionales consiste en crear amplios mercados internacionales para la semilla de un solo producto. La tendencia es formar mercados internacionales de semillas uniformes. Aún más, las medidas dictadas por las corporaciones multinacionales sobre el sistema de patente que prohíbe a los agricultores rehusar la semilla que rinden sus cosechas afectará las posibilidades de la conservación in situ y el mejoramiento de la diversidad genética a nivel local. Los sistemas agrícolas desarrollados con cultivos transgénicos, ojo, la palabra mágica apareció, cultivo transgénicos, favorecerán a los monocultivos que se caracterizan por niveles peligrosos de la homogeneidad genética, los cuales conducen a una mayor vulnerabilidad de los sistemas agrícolas al estrés biótico y abiótico, conforme la nueva semilla producida por bioingeniería reemplaza a las antiguas variedades tradicionales y a sus parientes silvestres. Se acelerará la erosión o desgaste genético. De este modo, la presión por la uniformidad ejercida por los cultivos transgénicos no solo destruirá la diversidad de los recursos genéticos, sino que también romperá la complejidad biológica que condiciona la sustentabilidad a los sistemas agrícolas tradicionales. Ya. Chicos, este texto es sintetizante. ¿Por qué? Porque empieza hablando que se debe uniformizar las semillas de esta manera, de esta otra manera. El autor advierte que eso les conviene a algunas empresas transnacionales. Acá le llama corporaciones multinacionales, que es lo mismo. Y termina diciendo pues que destruiría las semillas. Bueno, ¿en qué consiste un producto transgénico? Que tú siembras en un terreno, ¿no? Con una semilla transgénica, ya sale ese producto. Pero quieres volverlo a hacer, ya no puedes. Ya no puedes. Tienes que volver a comprar esa semilla. O sea, conclusión, está provocando la compra y venta. ¿Por qué? Porque hay alguien que va a tener esa semilla. Esto se llama exclusividad. Pero con términos más claros es monopolio. O sea, tiene el monopolio. Si alguien va a comprar semilla, tiene que comprarle a esa persona, no a otro sitio. ¿No? Entonces, eso crea una dependencia. Y de eso se habla en este texto, ¿no? Que el transgénico lo único que va a producir es una dependencia y pues no, se va a perder la naturaleza de las semillas, ¿no? Bien, eso estaría en la parte final, por lo tanto, ¿no? Está criticando los transgénicos, sería pues sintetizante, ¿ya? Este sería sintetizante. La idea principal está al final, ¿no? Ojo, de este modo la presión, cuando nos presionan por uniformizar los cultivos transgénicos, solo destruirá la diversidad de los recursos genéticos. Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Eso está en la última parte. ¿Eh? Bien. Vamos así ya. Repito ¿qué tipo de texto es el texto SEA? Es sintetizante. ¿Ya? Ya, vamos ahora al texto D. Ahora sí vamos a aumentar porque vamos a ver todo. Ahora sí. El hambre también ha sido creada por la globalización, especialmente cuando los países en desarrollo adoptan las políticas de libre comercio. Tratado de Libre Comercio. Recuerda esa palabra, TLC. Tratado de Libre Comercio. ¿Ya? ¿En qué consiste el Tratado de Libre Comercio? Hay que saberlo para entender este texto. ¿Eh? Claro, mejor todavía. Claro. Bien. Por ejemplo, si yo soy Perú y tú eres China, hacemos un tratado de libre comercio, ¿ya? Y tú puedes vender lo que quieras en mi país y yo no te voy a cobrar impuestos. Tú como eres buenito, China, tú eres buenito, me vas a permitir que yo venda mis productos en China y no me vas a cobrar impuestos. Qué bueno que eres China, qué bueno que eres país China, qué bueno. Pero lo que el peruano tiene que darse cuenta es que Perú no le va a vender cosas a China
Y si le va a vender, no le va a pedir pues una cantidad mínima. Le va a poner siempre obstáculos, ¿sí o no? Estados Unidos también. Estados Unidos, mira, también tenemos tratado de libre comercio. Estados Unidos, qué bueno eres, no me vas a cobrar impuestos. Yo también no te voy a cobrar impuestos porque también te he hecho el tratado de libre comercio. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos no te cobrará los, digamos, los tributos o los impuestos, mejor dicho, los aranceles, pero te va a exigir 60 cosas para que pueda ingresar ese producto en Estados Unidos. Te va a pedir un montón de requisitos. Ahí está la maña. Ahí está la maña. Y tú ya firmaste el Tratado de Libre Comercio. Segundo, Estados Unidos apoya a su agricultura. Le vas a ganar a Perú, que el Estado peruano apoya al 50% al agricultor, porque allá es el 100%. O sea que allá le dan más ayuda y el agricultor peruano está un poquito en orfandad. Entonces, el Tratado de Libre Comercio es un suicidio para el que lo firma, si es el Perú. No, o sea, no debería ser, ¿no? Bien. A ver, ¿qué dicen por acá del libre comercio? No, sí apoyan a la agricultura, sí tiene apoyo. Si no, lo que pasa es que ese apoyo, a veces también, mira cómo el peruano está, no, el peruano es así. A alguno digamos, le dan más y al otro le dan menos. Por, por abajo de repente le dan algo, ¿no? Se supone nada más, ¿no? Ah, claro, y la cosa también es, el extranjero puede comprar algo acá, un terreno, y tranquilamente recibe el apoyo. Lo que no pasa en otros países, ¿eh? Por si acaso. Bueno, yo no digo que está mal o está bien, yo digo lo que es, lo que ha pasado, nada más. Ya, entonces el texto de es analizante, como dijo su compañero Brioso, su compañera Brioso. Es que me estoy acordando de tu familia, de tus hermanos, o no, bueno, supongo que son tus hermanos, nada más. El hambre también ha sido creada por la globalización, especialmente, mira, este texto de es analizante. ¿Por qué? Porque empieza hablando del por qué la globalización no es buena, ¿ya? No es buena. Entonces el texto de sería analizante, ¿ya? Empieza con esta parte, ¿ya? ¿De acuerdo? Acá te habla la motivación. Sería analizante, ¿ya? Listo. Vamos ahora al texto de ella, al texto. Vamos al texto. Me asusté que ya, bueno, ahora sí. El texto E. El texto E, ¿cómo podría ser? A ver. El siglo XXI muestra un mundo cada vez más parecido a una aldea global. Esta expresión aldea global fue acuñada en la década de 60 por el sociólogo Marshall. Hoy el mundo se caracteriza por una serie de interrelaciones que manifiestan en diversos ámbitos. Así, el mundo funciona cada vez más como un verdadero sistema integrado, formado por múltiples componentes. En esencia, escucha, acá está. En esencia, la globalización es un fenómeno que se manifiesta en las distintas esferas de la actividad humana y tiene un doble valor. ¿Favorece a quién? Al que tiene economía sólida, al que tiene tecnología. ¿Y negativo a quién? Al que no tiene para producir. Si el Perú tuviera industria, no incipiente como ahora lo tiene, sino una industria desarrollada, entonces la globalización le conviene. Claro. Por eso ahí está la idea, está la idea principal. Ahí está en negrita. ¿Ya? Ahí sería la respuesta. Entonces sería un texto centralizante. A ver, creo que aquí hay otro que merece o necesita ser empequeñecido. Ya, acá. Ya. Me pasé, me pasé. Ya. Uno de los aspectos más interesantes del psicoanálisis moderno es que han ampliado la gama de complejos. Primero, el psicoanálisis moderno habla del complejo de Edipo, que consiste en que el hijo varón se inclina más por la madre, ¿no?
y los demás complejos producidos por la represión sexual. Hay otros complejos por la represión sexual. ¿Ah? No, 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 tú no puedes salir de closet. No, 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 es malo, es malo. Así diría quién, el quien reprime sexualmente, ¿no? Claro. Lo cual está diciendo que está mal, por si acaso. ¿Ah? Luego el complejo tanático con los complejos en torno al instinto de la muerte. Imagínate que una persona siempre esté pensando, oye, tengo esta enfermedad, ¿y si me muero? Hay gente que piensa eso, ¿ah? Sí. O de repente está tosiendo, uy, ¿y si tengo al bicho? También se pone a pensar eso. Estamos hablando de los hipocondríacos, ¿no? Pero eso también es un problema que lo aborda el psicoanálisis. ¿Ah? ¿Qué más? Aunque durante varios años el psicoanálisis clásico se mantuvo dentro de la ortodoxia freudiana, en los últimos años los complejos han proliferado. Ah, ojo, los complejos han proliferado. ¿Ah? A más tiempo, pasa más tiempo, aparecen nuevos problemas psicológicos. Quiero sumar a esta proliferación un nuevo complejo, el apoválico. ¿Y en qué consiste ese complejo? Este complejo consiste en perder de manera irremediable determinado tipo de objetos. Siempre pierdes la llave. Bueno, ese sí es clásico, ¿no? Y a ver, ¿qué podrías perder? Tus lentes, ya también. O pierdes tu celular, ya también. O pierdes tu mascarilla, también, otro. Desde luego, la denominación no es rigurosa, porque la he derivado de apovallo, o sea, yo pierdo, debería más bien llamarse apovalóntico. ¿Y por qué llamarle apovalóntico? Que viene del participio presente del mismo verbo. Que viene del participio presente del mismo verbo. Pero suena tan científico y tan contundente que bien puede tomarme ciertas libertades, ¿no? Ciertas libertades. Pues la fuerza expresiva, ojo, compensa la esencia del rigor filológico de la lengua, pues, ¿no? El complejo apoválico está mucho más extendido de lo que podría parecer a primera vista. ¿Quién no tiene en familia uno o dos parientes famosos por su capacidad para perder las cosas? ¿No? ¿Dónde he dejado mis lentes? Mis lentes, ¿dónde he dejado? Papá, lo tienes en la cara. ¿Verdad? ¿No? Y mira, eso pasa, sí, sí. El origen del complejo aún no ha sido estudiado, puesto que yo he descubierto, el autor dice, yo he descubierto y soy el único que conoce su existencia, dice. Pero estoy seguro de que es muy profundo y cuando se analice a fondo, no por aficionados como el que escribe, sino por expertos, se producirá una verdadera revolución en el psicoanálisis. Conclusión, la idea principal está al medio, muy bien, ¿no? El autor trata de incrementar de todo, el autor ha hablado todo del psicoanálisis, de Sigmund Freud, ¿para qué? Para introducir el tema de algo que se le ha ocurrido, ¿no? Llamado complejo apoválico. ¿Por qué se inspiró en esto? Porque hay un idioma que dice yo pierdo, apovallo igual a yo pierdo, ¿no? Bien, chicos, me causó risa. Bien, vamos al primer texto. A ver, aquellos que gustan de la matemática. No, pero no es tanto, ¿no? Porque es una sumita, claro. A ver, vamos con el tiempo. Ante todo hay que tener en cuenta lo siguiente. Las proposiciones verdaderas matemáticas son siempre juicios a priori. O sea, ¿qué quiere decir a priori? O sea, a priori es antes de la experiencia, ¿ya? No empíricos, ya que conllevan necesidad, cosa que no puede ser tomada de la experiencia. O sea, no sé si se acordarán ustedes de los teoremas, y también de los axiomas, y de los corolarios. No sé si se acordarán. Bueno, yo me acuerdo de lo que me enseñaron en el APU. Bien, mira, un axioma es, como se dice, lo que sostiene a la matemática, los axiomas. En la geometría, nadie puede discutir que un triángulo tiene tres lados. Es indiscutible y es evidente. Es un axioma. Entonces, por eso dice que son a priori. O sea, es necesario que existan
que existe el concepto del triángulo, porque si no, de otra manera no podríamos desarrollar la teoría geométrica. Entonces es necesario aceptar como que eso es correcto, sin necesidad de comprobarlo. O sea, no empírico, no hay que comprobarlo, no hay que experimentarlo, ¿no? No hay que demostrarlo. Cosa que no puede ser tomada de la experiencia, ¿ves? No se puede experimentar, se tiene que aceptar como tal. Mira, ¿te das cuenta cuán importante es que sepamos esos conceptos? Si no se quiere admitir eso, entonces limitaré mi principio a la matemática pura, cuyo concepto implica por sí mismo que no contiene conocimiento empírico alguno, sino solo conocimiento puro, conocimiento a priori. Se podría pensar de entrada que la proposición 7 más 5 igual a 12 es una simple proposición analítica que se sigue de acuerdo con el principio de contradicción del concepto de suma de 7 y 5. Pero si se observa más de cerca, se advierte que el concepto de suma de 7 y 5 no contiene otra cosa que la unión de ambos números en uno solo, con lo cual no se piensa en absoluto cuál sea ese número único que sintetiza los dos. El concepto de 12 no está todavía pensado en modo alguno al pensar yo simplemente dicha unión de 7 y 5. Claro, yo puedo pensar de 7 y 5, pero cuando digo 7 y 5 no aparece el 12 todavía, ¿sí o no? Entonces, para que aparezca el 12 tiene que haber todo un proceso, un razonamiento, para que recién aparezca el 12. Porque mira, yo pongo 7 y 5, estoy pensando en 12. Cuando yo pienso en 12, ya estoy haciendo un razonamiento ya. Porque estoy sumando 7 más 5, recién aparece un razonamiento. ¿Y el razonamiento para qué es? Para una demostración. Puedo analizar mi concepto de esa posible suma el tiempo que quiera, pero no encontraré en tal concepto el 12. Cuando yo pongo 7 y 5 no encuentro el 12. Tiene que haber un proceso más para que aparezca el 12. Hay que ir más allá de esos conceptos y acudir a la intuición correspondiente a uno de los dos, los 5 dedos de nuestra mano, por ejemplo, o bien 5 puntos, e ir añadiendo sucesivamente al concepto de 7 las unidades del 5, dado en la intuición. O sea, mira, estamos trabajando con los dedos. En efecto, tomo primero el número 7 y acudiendo a la intuición de los dedos de la mano para el concepto de 5. Como yo sé que tengo 5 dedos, entonces eso me va a ayudar, ¿no? Añado el número 7. Una a una, las unidades que previamente he reunido para formar el número 5. Y de esta forma veo surgir recién el número 12. Que 5 tenía que ser añadido a 7, lo he pensado ciertamente en el concepto de suma, ¿no? Pensando en el concepto de suma, porque también pude haber pensado en el concepto de multiplicación, ¿sí o no? 7 y 5. Pero como está el signo más, ya me inclinó mi balanza a la suma. Pero no que tal suma fuera igual a 12. Pero por consiguiente la proposición aritmética es siempre sintética, cosa de la que nos percatamos con mayor claridad. Sintética viene de síntesis, ¿sí o no? ¿Y quién hace síntesis? La idea sintetizante, ¿no? Que termina en la idea general, ¿te acuerdas? Ahí está, estamos aplicando. Cuando tomamos números algo mayores, ya que entonces se pone claramente de manifiesto que por muchas vueltas que demos a nuestros conceptos, jamás podríamos encontrar la suma mediante un simple análisis de los mismos, sin acudir a la intuición. De la misma forma, ningún principio de la geometría, ahí está, ya entramos a la hermosa geometría, ningún principio de la geometría pura, que conocemos como geometría pura, ¿no? Para nosotros, ¿cuál es la geometría que manejamos? Es la geometría euclidiana. Existe la geometría lobachevskiana, o sea, de Lobachevsky, pero eso no nos toman en el examen de admisión, pero eso no quiere decir que no exista, sí existe, pero no lo usamos en nuestra preparación académica, tampoco la usamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el examen de admisión no viene, en la universidad viene en algunas profesiones, ahí sí puede ser. Pero mire, estamos hablando de la geometría pura, o sea, esa geometría creada por Euclides, ¿ya? Dice, ningún principio de la geometría pura es analítico. ¿Qué quiere decir analítico? ¿Te acuerdas? Mira, ¿qué hablaron acá? Que la matemática es sintética. Síntesis. O sea, parte de ideas particulares y llega a una idea general 12. Salió 12, ¿sí o no? Las ideas particulares son 7 y 5. Terminó en 12. Ya, listo. Y aquí dice que ningún principio de la geometría es analítico. Lo contrario de síntesis era análisis, ¿te acuerdas?
¿Te acuerdas, sí o no? O sea, ninguno puede ser analítico, debe ser sintético, ¿sí o no? Bien, y para ser sintético, las ideas secundarias o las primeras ideas, ¿cómo deben ser? Verdaderas, indiscutibles, axiomáticas. Bien, la línea recta es la más corta entre dos puntos. Esa es una proposición sintética. Claro, porque habría que demostrarlo, ¿no? En efecto, mi concepto de recto no contiene ninguna magnitud. Qué hermosa la geometría, qué hermoso. Y yo tuve uno de los mejores profesores, claro. En efecto, mi concepto de recto no contiene ninguna magnitud, sino solo cualidad. El concepto, la más corta, es pues añadido, ojo, desde afuera, o sea, se agrega, es producto de un razonamiento, de una experimentación, se ha intentado demostrar. Ningún análisis puede extraerlo del concepto de línea recta. O sea, si yo digo línea recta, yo no puedo sacarlo de ahí. Tengo que hacer todo un proceso. Hay que acudir pues a la intuición, único factor de por medio del cual es posible la síntesis. Pregunta 1. El tema central hace referencia a que tenemos que aplicar esto. En la geometría, no. Si el campo en el cual hemos desarrollado todo es la síntesis, ¿sí o no? Claro. ¿Está bien? ¿Qué dices? No, no es la respuesta. La respuesta es esta. Mira, ve. Esta es la respuesta. Mira, mira. Esta. Ha hablado del proceso de la matemática que tenemos que hacer juicios sintéticos. Y ha puesto dos campos. La aritmética, pero también ha puesto como campo la geometría. Y lo ha aplicado en los dos casos, ¿eh? En la parte numérica y en la parte de la línea recta. Entonces la C sería la respuesta. Hace referencia a esos dos campos. Si yo pongo la D también es correcta. Claro, pero solamente dice la mitad porque también se aplica en la geometría. ¿De acuerdo? La geometría. Profesor, ¿y por qué no pone la B? Porque en la B no me habla de lo sintético, me habla de lo analítico, ¿sí o no? Entonces me estaría hablando de lo que quiere demostrar el autor, sintético, ¿no? Bien, vamos a la pregunta 2. Entre a priori y empírico, el autor establece una relación de... Claro, antonimia. ¿Por qué? Porque a priori es antes de la experiencia, ¿no? Que uno tiene que aceptarlo sin demostración. ¿Y qué es empírico? Cuando ha tenido que experimentar. Entonces son dos ideas contrarias. Y eso está representado por la antonimia. Por la antonimia. Vamos, continuamos. Dice, mira, pregunta 3. Si la proposición 7 más 5 igual a 12 fuese analítica, porque no es analítica sino sintética, porque la idea general es 12, ¿sí o no? Entonces no es analítica, es sintética, porque está al final. Al final está la idea general. Entonces no es analítica. Pero acá está poniendo una suposición. ¿Eh? Si fuese, dice. ¿Ya qué pasaría si fuese al revés de lo que dice todo el texto? ¿Eh? ¿Qué pasaría? Bien, muy bien. Así es. No, no. Si el autor está tratando de decir que en 7 y 5 no está 12, ¿sí o no? No está 12. Pero si fuera así, si estuviera 12, si fuera producto de un análisis, si 12 ya estuviera en 7.2, entonces el concepto de 12 estaría presente en el de 7 y 5, pues no es cierto. Ya estaría presente. Y el autor asume que yo puedo poner 7 y 5, pero no quiere decir que yo ya tenga el 12, no, tengo que hacer un proceso todavía. Ese proceso es el proceso de síntesis. Claro, ¿y cuándo sintetizo? Cuando hago la función de contar 7 más 1, más 2, más 3, más 4, según mis dedos, llego a 12. Recién aparece el concepto 12, que es una síntesis, ¿sí o no? O sea, el autor propone la síntesis, pero aquí hace en la 3, en la pregunta,
te hace una suposición. Si ocurriera lo contrario que lo que dice el autor, ¿no? Por eso que sería la... Ya, vamos al 4, ¿ya? El término intuición puede ser reemplazado por lo que aparece en tu cabeza. Pues, ¿qué aparece en tu cabeza? La imagen, la idea. Eso es, la imagen, la idea. No puede ser el recuerdo, ¿no? Porque no lo tenías, no lo tenías. Recién aparece, ¿no? Recién aparece. Imagen. Intuición se puede reemplazar por la palabra imagen, ¿no? Eso es lo que aparece en tu cabeza cuando habla de City 5, ¿no? Ya. Vamos a la pregunta quinta. De acuerdo con la autoría, mira, te pide, mira, cuidado. Algunos de repente leen la pregunta y creen que es compatible, que dicen la palabra compatible. No, ahí dice incompatible. O sea que lo que dice el texto lo contradice. ¿Ya? Lo que dice el texto lo contradice. Eso dice las 5. Yo podría decir que los juicios de la geometría son empíricos. ¿Podría decir eso? No, no. El texto mismo señaló, ¿no? Que no pueden ser empíricos, ¿no? Repito, mira bien la pregunta. De acuerdo con el autor es incompatible sostener que algunos juicios de la geometría son empíricos. Y yo podría hablar de la palabra algunos. ¿No sería correcto decir los juicios de la geometría son empíricos? Mira, decir algunos juicios de la geometría son empíricos no es lo mismo decir que los juicios de la geometría son empíricos. Porque cuando yo digo los juicios de la geometría son empíricos, se refiere a la totalidad de los juicios. Cuando yo digo algunos juicios, ya no es totalidad. Entonces, por esa razón, la incompatible sería la B. Yo no puedo afirmar que algunos juicios de la geometría sean empíricos. Yo no puedo decir que algunos. Podría decir de repente que los juicios de la geometría son empíricos, sí. Pero yo no puedo decir que algunos. Estaría descartando un grupo y otro grupo estaría aceptando, ¿sí o no? Entonces, en la 5 la respuesta sería la B. A ver. Vamos a la pregunta 6. 7 y 12. Es un enunciado a priori, ¿no? Según el... Y el concepto 12 surgió en la síntesis por la intuición. Todo eso pasó. ¿Eh? Podemos inferir que este juicio, ¿qué sería? Ya lo hemos visto. Este juicio ya lo hemos visto. Primero, que para que llegue a ser 12, hemos hecho una síntesis. Y otro, nos hemos sentido obligados a hacer una síntesis porque en 7 y 5 no había aparecido el 12, ¿no? Pero a la vez, cuando aparece el 12, hemos hecho algo sintético, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Para llegar al 12, hemos hecho algo sintético. Y además es un enunciado a priori. ¿Por qué? Porque hemos aceptado que 7 y 5 existen, ¿no? O sea, ya eso no ha sido discutible. No es necesario, digamos, demostrar que 7 y 5 existen. O sea, el 7 y 5 existe de por sí. Incluso 12 existe de por sí, pero no relacionado con 7 y 5, ¿sí o no? Así es la matemática, así es el estudio matemático, lógico. Bien, entonces la respuesta sería la B, ya, 6BB. 7. Si todos los juicios geométricos fueran analíticos en la geometría, ¿qué pasaría? ¿Tú sabes que la geometría con qué trabaja? Trabaja con la intuición, ¿te acuerdas? Y también con la síntesis. Pero si fueran analíticos, analítico y sintético, son contrarios, ¿o no? ¿Qué pasaría si fuera analítico? No sería sintético. Tampoco utilizaríamos la intuición. No haríamos eso. Entonces en la 7 sería la letra D. Esta sería la respuesta. Vamos a la 8. ¡Ay! Me pasé. Siempre me paso, así me dicen. Siempre me paso. Ya. Si alguien sostuviera que 3 más 3 no es igual a 6, bueno,
solamente hemos cambiado de número, ¿no? No es 5 o 7, ahora estamos hablando, no son 5, 7 y 12, ahora hablamos de 3 y 3, 6. Si alguien sostuviera que eso no es igual a 6, ¿qué pasaría? ¿Te acuerdas cómo empezó diciendo el texto? Que 5 más 7 se demuestra que es 12 considerando un principio, el principio de contradicción. Así dijo el texto. Entonces, si se aceptara que 3 y 3, 3 más 3 no es igual a 6, se estaría negando el principio de contradicción. O sea, se violaría el principio de contradicción. La 8 sería la A. Pregunta 9. El enunciado de la geometría. El triángulo equilátero tiene tres lados iguales. Mira, así como hablamos de la recta, que tienen dos puntos, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? El concepto de la recta, ¿ya? Acá ya no aplicamos lo de la recta, sino el triángulo. Justo el ejemplo que di yo, ¿no? El triángulo equilátero tiene tres lados iguales. ¿Cómo sería ese juicio? ¿Necesitamos demostrarlo o no? ¿Tú qué dices? ¿Necesitamos demostrarlo o lo tenemos que aceptar tal como es? ¿Te acuerdas que yo hablé de los axiomas? Y uno de los axiomas que mencioné fue esto. Ah, no. No, no, no. Yo hablé del triángulo que tenía tres lados, ¿no? No dije equilátero. Sí, sí, hay que aclarar esa situación. Todo triángulo tiene tres lados, ¿ah? Pero todo triángulo es equilátero. No. Repito, el axioma es así. El triángulo tiene tres lados. El axioma no es el triángulo equilátero tiene tres lados. Eso no es el axioma. Porque esto hay que demostrarlo recién, ¿sí o no? El triángulo obtusángulo tiene tres lados diferentes. Ah, ya, te das cuenta. Eso también habría que demostrarlo. Pero no necesitas tú demostrar que el triángulo tiene tres lados. Eso ya es, como se dice, algo zanjado allá. ¿Y a la 9 qué pondrías? Sería analítico porque tienes que demostrarlo. ¿Sí o no? Tienes que demostrarlo. De la idea general tienes que desmenuzar la idea y explicarlo. Y eso sería análisis, ¿no? Análisis. Claro, ahí habla del... Con el triángulo equilátero sale, ¿no? Con el ángulo externo e interno, ¿no? Etcétera. Ya, muy bien. Suplementario también, el ángulo suplementario. Bien. Entonces la respuesta sería analítico, ¿eh? Sería un juicio analítico. Pregunta 10. ¿Es incompatible con el texto afirmar que? A ver, ¿cuál de las ideas, de las cuatro ideas, una de ellas va a negar lo que dice el texto? ¿Ya? ¿Cuál sería? La posición 7 y 5, 12 es un juicio no analítico verdadero, es sintético, claro. La intuición es la que nos permite conocer el 12, sí, claro. Gracias a la intuición hemos podido conocer el 12, ¿no? ¿Cómo hicimos? Contando nuestros deditos, pues, ¿no? La matemática pura contiene solo juicios a priori, sí. Matemática pura, o sea, la matemática pura tiene que partir de axiomas, ¿te acuerdas? Claro, y el axioma es algo que no se necesita demostrar. Por lo tanto, es a priori, se acepta ante la experiencia, ante la demostración. La respuesta sería la A. La A no tiene nada que ver con lo que hemos hablado. Contingentes son supuestos. Los juicios de la matemática pura son supuestos. No son supuestos, son aceptados, sí o sí. Listo. La A, la 10, la... Bien, hablemos ahora de Nelson Mandela. Hermoso, hermoso tema. El caso Mandela, hermoso. Mandela era ya presidente, o sea, salió de prisión de un montón de años, más de 30 años, salió de prisión y postuló a la presidencia, llegó a ser presidente, ¿eh? Después de haber sido acusado de muchas cosas, llegó a ser presidente. Y cuando fue presidente, estuvo comiendo con su comitiva y vio en ese restaurante que había un señor cerca y a sus resguardaban le dijo que lo llamen para comer juntos. Entonces todos dijeron, uy, qué bueno Mandela, lo está llamando para comer juntos. Lo llamó y el señor se acercó, lo saludó y estaba comiendo y le temblaba la mano. Comiendo le temblaba la mano. Terminó de comer, agradeció todo y se fue despacio. Y ahí la gente que lo rodeaba le preguntaron, oye, ese señor debe estar enfermo, estaba temblando en todo momento que comía.
Y Mandela le dijo, cuando yo estaba preso y pedía comida, pedía agua, tenía sed, porque mínimo agua, pues, ¿no? Eh, el señor que se fue me orinaba. Él fue mi carcelero. Y, y ahora de repente ha pensado que yo le iba a hacer daño porque cuando yo le pedía agua en la prisión, él siendo el carcelero me orinaba y pensó que yo me iba a vengar. Pero yo no soy de esos. Yo ya pasé esa página, ese pensamiento de Mandela, ¿no? No llevaba cargas, perdonaba. Bien, desde la época del 90 África se ha deslizado por lo que parece ser una pendiente sin fin. ¿Qué quiere decir una pendiente sin fin? O sea que se va cayendo, en la que se han dado la mano los estragos causados por enfermedades como el SIDA. O sea, quiere decir que el SIDA es uno de los motivos por la cual África está yéndose abajo. Las catástrofes naturales también hay, o sea, en África pues hay tormentas, ¿no? Tornados, tifones, bueno, que tantos hay. ¿Eh? Los conflictos militares también, porque hay peleas entre militares, se matan por el poder, misma selva. El fracaso de las políticas de desarrollo, como Perú también, ¿no? Las excepciones han sido escasas. Se pueden destacar la República de Sudáfrica, ojo, es una república dentro del África, es un país desarrollado. ¿Eh? Perú queda chico, estamos hablando a nivel técnico, a nivel de casas, edificaciones, no es la selva. Sudáfrica, estamos hablando de Sudáfrica, ¿no? ¿Y gracias a quién? A la intervención extranjera. Hay gente que ha ido y ha dejado su dinero ahí, ha vivido allí. Hay bastantes blancos ahí en Sudáfrica. Por eso en Sudáfrica la apartheid ha sido bien fuerte. Con el liderazgo de Nelson Mandela. Ojo, que Nelson Mandela, él ya entra ya cuando Sudáfrica ya estaba desarrollada. Pues, ¿no? Elegido presidente en el año 94, que puso fin al apartheid. ¿Te das cuenta? Ahí había apartheid. Pues. ¿Qué significa apartheid? Que los blancos tenían que estar apartados de los negros. O al revés, el negro no podía estar cerca del blanco. Si subían a un carro, el negro no podía subir. Y si es que subía, por decir, ya había un espacio muy detrás donde nadie se acercaba, como si fuera un leproso. Así fue la apartheid. ¿Eh? Una discriminación tremenda. El negro no podía estudiar, ¿eh? Tampoco. Y si estudiaba, le daban un colegio donde le enseñaban mal, no tenían buenas condiciones, o sea, para perder, en otras palabras. Y había una política de segregación racial, o sea, había leyes. ¿Y quién daba las leyes? La minoría blanca. O sea, en Sudáfrica no todos eran blancos. ¿Eh? Había una minoría blanca que manejaba todo. Hasta entonces, gobernante. Sin embargo, en otras regiones del continente africano han abundado los conflictos, muchos terriblemente sangrientos. O sea que Argelia, Sudáfrica se sobresalía por eso, ¿no? Otro país del África, Argelia. Se desató una guerra civil entre el ejército, viejas facciones de tendencia comunista, de Frente a Liberación Nacional y también radicales musulmanes. O sea, no solamente había grupos comunistas, sino también grupos musulmanes, que no son comunistas. Y el conflicto continuaba. Había guerra civil entre ellos. ¿Eh? En Ruanda es otro país. En el 94, los masacres perpetradas contra la población Tutsi, que es un grupo religioso, vamos a decir que tenía ciertas culturas, ¿no? Entre ellos su religión era fuerte. ¿Quiénes hacían eso? Habían militares, soldados, extremistas, ¿ya? Las Fuerzas Armadas también. Provocaron más de 1 millón de víctimas. Mira, ¿cuánto mataron en Ruanda? Sí, o sea, como moscas, como se dice, ¿eh? Y originaron una sangrienta guerra civil que con breves periodos de tensa paz continúan hasta la actualidad. En el año 97, la guerra entre el gobierno sudanés en Sudán, este es otro país, las fuerzas rebeldes cuyo origen se encontraba en las diferencias económicas. Mira, ¿por qué guerreaban? Porque eran ricos y pobres, porque eran musulmanes y católicos, ¿no? Y sociales, porque tenían niveles económicos sociales diferentes, ¿no?
entre el norte y el sur del país se traspasó la provincia del sur para extenderse a las orientales. ¿Qué países estaban ahí? Eritrea, Etiopía. La crisis en Darfur, en la zona occidental de Sudán, constituye una de las peores situaciones de muerte y hambruna. Mira, hay hambre y muerte que se hayan dado en la historia. Una guerra civil asola a la Sierra Leona. Sierra Leona es otro país, desde el año 91, cuando el presidente Momoho apoyó una de las facciones de la guerra civil de la fronteriza Liberia. Cometió ese error, ¿no? El líder del principal grupo guerrillero liberiano favoreció entonces la creación del Frente Revolucionario Unido, una guerrilla en la zona oriental cuya intención es derrocar al gobierno, atemorizando a la población. Todas las cosas que hay en estos lugares, ¿no? Qué pena, ¿no? Qué pena. No creo que sea tan feliz su vida. La guerra civil en la que se ha enfrentado hasta 28 grupos militares en diferentes zonas de Somalia, otro país de África, desde el año 92, es una de las más brutales del mundo, con más de 2 millones de desplazados. Desplazados quiere decir que se han ido a otros países, incluso algunos han llegado a América, a Estados Unidos en especial, y han ido también a Europa. Por eso que en Europa ha habido reuniones para ver si permitían que el éxodo de los africanos se podía aceptar o no. Y me parece que sí los aceptaron, ¿eh? Pero con un cierto límite, pues, ¿no? O sea, no es que dijeron, oye, abrimos las fronteras, ustedes entren nomás, ¿no? Como en el Perú, que entraron todos. No está mal que entren todos, no está mal, pero siempre en cuando sean pues todos, el 100%, personas que no van a venir a hacer daño al Perú. Pero siempre hay un porcentaje mínimo que hacen daño. Si entra 1 millón, estamos hablando de 500, ¿no? Por decir, ¿no? De repente soy muy generoso. 500 que hacen cosas malas, ¿no? Delincuentes, etcétera. Se matan entre ellos también, ¿eh? Sí. Ayer se dio ese caso. Ya. Es una de las más brutales del mundo. Millones de desplazados. El fracaso de la intervención militar estadounidense. Mira, mira, mira. Ah, fracaso de la intervención militar estadounidense. O sea que el ejército militar fracasó. Mira, ¿ve? No les interesa la vida de los demás. Le interesa su vida. Bueno, se supone, ¿no?, que debe interesarle su vida, ¿no? Pero no se burlen, pues, ¿no? Es fracaso la intervención militar. Eso no es fracaso, no le interesó. Si en su propio país no apoyan a su gente, los norteamericanos, sino porque en el sur no atendieron cuando hubo un huracán. En el sur está la gente negra, sí. ¿Por qué no atendieron rápido? Que eran lentos, ya. Llevó a que la ONU tratara de solucionar el problema con un contingente de cascos azules. ¿Saben quiénes son los cascos azules? Son los militares que apoyan a la ONU. ¿Y de dónde salen los cascos azules? Cada país aporta un batallón. La cantidad no sé exactamente, de repente varía de acuerdo al caso, pero vamos a suponer, ¿no?, que todos los países deben aportar, por decir, 20 soldados. Son 100 países, 20 por 100. Ya estamos hablando de esa cantidad de soldados, ¿no? 20% estamos hablando de 2.000 soldados, ¿no? Y 2.000 soldados es algo pesante, ¿no? Pesa. Bien, esos son los cascos azules, que son soldados que lleva la ONU y que lo aportan los países que incluyen a la ONU. Esa gestión apenas consiguió resultados apreciables en el año 94 con un acuerdo de alto al fuego, fallido. Ojo, muy bien, alto al fuego, un acuerdo, pero no fue para siempre, fue fallido. O sea, en algún momento ya no hubo ese alto al fuego, empezó otra vez la guerra. Más bien los cascos azules se enfrentaron a acusaciones de tráfico de drogas y torturas, que determinaron su retirada en el año 95. Es que también hay gente que va a fastidiar, pues, ¿no? O sea, ellos dicen, mira, este es tierra de nadie. Fácil, vendemos drogas. Hay gente que no va a comprar. Como ellos hacen y deshacen, porque tienen poder, ¿no? Porque vienen a nombre de la ONU, pues venden drogas. Nunca falta uno que haga eso. De repente también hay corporaciones que, justo, ¿no? A ver, ¿ustedes van a ir allá? Llévenme este paquetito. Claro. Burrito, burrito, ¿sí o no? Y torturas que determinaron su retirada. También habían torturas. Algunos también, en verdad, como cuando no hay un poder
que los mande, ellos hacen lo que le da su gana. No me asombraría que haya violaciones. Sí, secuestros. No me asombraría. Bien, pregunta uno. ¿Cuál es el tema central del texto? A ver, vamos a subir un poquito más para ver toda la... Ya. ¿Cuál es el tema central del texto? La crisis africana del siglo XX, claro. O sea, sería mejor esto. Muy bien. La violenta crisis africana. En la pregunta 2 te habla sobre el contingente. Contingente referirá a los, pues, ¿no? A los soldados. O sea, ¡ey! El ejército, soldados del ejército. Hoy, ¿qué estoy haciendo? Quiero sombrear esto. Ya, listo. Ahora sí, ya lo logré. Ejército. Contingente es el ejército. La ONU llevó un contingente de cascos azules, por decir, ¿no? O sea, un ejército, ¿no? Ya, pregunta 3. Determine el enunciado incompatible. ¿Qué quiere decir incompatible? Que niegue una oración o la idea principal del texto. Ya, eso te pide. Se demostró que los cascos azules cometieron acto de tortura. En verdad se les acusó. Pero acusar es igual que demostrar. No. Yo te puedo acusar de algo a ti. Cualquiera puede acusar. Pero demostrar, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Sí o no? No es lo mismo. Pregunta 4. El autor, el autor presenta el caso de liderazgo de Nelson Mandela. ¿Cuál es la intención? De decir que en ese país estaban más o menos bien, ¿sí o no? Eso dice en la 4. O sea, efectuar una comparación con las otras regiones o con otros países, ¿no? Con los otros países. Con otros países. Ya, ojo, la intención era comparar cómo los demás países estaban en constante guerra, excepto la región de Sudáfrica, ¿no? Porque Mandela era el presidente del año 94 en Sudáfrica, ¿no? Yo te dije que llegó a ser presidente de Sudáfrica. Él era un político rebelde y lo metieron preso porque era un político que no era de su... No estaban de acuerdo con él, pues, ¿no? O sea, el poder, los poderosos no estaban de acuerdo con él. Rebelde, revolucionario, no, lo metimos preso. Y lo metieron preso más de 20 años. Sí, imagínate, por una acusación así, ni siquiera había matado. O sea, ni siquiera fue por un motivo grave, ¿no? Simplemente por sus ideas, nada más. Y después salió y llegó a ser presidente. Y aquí parece que lo están resaltando porque dicen, ¿no?, que es el único país donde no había conflicto como los otros países, ¿no? Y muestra a los otros países también en conflicto, ¿no? Y los nombra. Incluso países indica sus lugares todavía, ¿no? Ya. La CEA, vamos a ver. Vamos a las 5, vamos a las 5. Si las políticas de desarrollo impulsadas en África hubiesen estado mejor encaminadas, porque en verdad todo esto ocurre por la falta de desarrollo, y los encargados de hacer el desarrollo son los políticos del lugar, ¿sí o no? Pero sin embargo, ¿qué pasaba? Entre ellos había guerras fratricidas, como el texto mismo lo dice, guerras civiles. Guerras civiles quiere decir que entre ellos están haciéndose la guerra. Entre ellos nada más. ¿Qué te parece? Si hubiera sido que el desarrollo del África estuviera bien llevado por los políticos, esta África no habría. Los países africanos lleguen a ser potencias, hubiese sido la correcta. En ese caso, en ese caso. Por eso acá te están poniendo un eje en estado mejor encaminadas, o sea que no han estado. Es una suposición nada más. Se pone en esas circunstancias.
Esto es lo que se llama una pregunta por extrapolación, ¿no? Que no se ha dado, pero podría darse, ¿no? Ya. Si algún, si alguien repudiara el apartheid, ya te dije qué cosa es el apartheid, ¿ah? Porque ahí en el texto dice apartheid, pero no dice en qué consiste. Menos mal que el que lee sabe esto, podría responder más, ¿no? Cuán importante es la cultura, ¿no? Si tú eres una persona que conoces qué es el apartheid, la lectura la vas a hacer. Pero si no sabes qué es apartheid, tú dirás qué será esto, ¿no? Si tú sabes, eso es una gran ayuda. La cultura va a ayudar a responder mejor las respuestas por eso. Siempre va a ser un buen respaldo para cualquier lector. La cultura, la cultura y la cultura. ¿Ya? Entonces, en la pregunta 6, ¿cuál marcaríamos? Si alguien rechazara el apartheid, estaría rechazando qué cosa? El racismo. ¿No? Estaría rechazando el racismo. Claro. Porque en eso consiste el apartheid. Que no se sientan en el mismo ómnibus, que no estudien en el mismo colegio, ¿no? Que haya barrios especialmente para algunos y para otros no, porque había gente blanca y no eran la mayoría, mismo dice el texto, ¿eh? Era una minoría, pero esa minoría tenía el poder. ¿Se entiende, sí o no? Tenía el poder. Bien, vamos a la pregunta 7. En el caso de Somalia, miren, Somalia fue un caso, uno de los últimos que mencionaron, ¿no? Revela que los conflictos intensamente cruentos, cruentos significa sangrientos, ¿de acuerdo? Cruentos significa sangrientos. Eh, ¿Qué implican? Implican que había gente blanca metido en el problema. O sea, no eran los mismos somalíes, ¿eh? No. Eran gente de afuera, gente que de repente vivía en Somalia, pero que no eran naturales del lugar, pues, ¿no? Eran gente blanca, o sea, el predominio de los arios, el predominio de los arios. Bien, llegamos al texto 3 que habla de la papa. Deliciosa la papa, pues. Claro. Por si acaso, yo sé sobre las papas. Son más de 3.000 calidades de papas que hay en el Perú y Bolivia. Son naturales de Perú y Bolivia. Y que una papa que ha sido, que no es ni siquiera natural, natural, ¿ah? Es la papa peruana. Ha sido creada en el Perú, la papa peruana. Por eso que la papa peruana tiene en su piel, en su cáscara, tiene parte blanca y parte negra. Por eso le llaman, mira cómo lo han hecho, ¿eh? Le llaman papa peruana. La característica que es una papa como la amarilla, suave, de gran calidad, aunque ahora se han maleado hacerla más, por mejorarla, la han hecho crecer tremenda papota de más o menos de 1 kilo. Ahí también ese tamaño. Pero el problema está que el sabor ha cambiado. Sí, sí, y para sancochar uno de 1 kilo tiene que ser un proceso bien delicado, porque cuando es así se revienta rápido. O sea, hay cosas que se pueden hacer para que no se revienten. Sí. Uno, poca agua y segundo, que temperatura bajísima, bajísima. Así es, para que no se reviente. Y también le echan sal también, sí. Varias formas. Te lo dice un chef, te lo dice un chef. Ya dice, la papa es una planta originaria de los Andes. Exactamente Perú-Bolivia, pues. Bolivia era el Alto Perú, por si acaso, ¿ah? Acuérdate de eso, ¿ah? Los procesos de domesticación y procesamiento artesanal de su cultivo, antes así era, pues, cultivo artesanal. Fueron realizados por los primeros pobladores. Claro, el Perú... uy, nos pasamos. Chicos, lamentablemente nos pasamos. Y ahí nos quedamos. Continuamos la próxima clase. Goodbye, chicos. Miss, finaliza la clase. Goodbye, nos vemos en Hasta Dubai. luego, profesor. Chao, Ajá. chao. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Nos vemos en Hasta Dubai. luego. Algún día les hablaré.